Hola, muy buenos días desde Nevermore en Ámbar. Hoy vamos a hablar del efecto espejo. Pero vamos a descubrir que hay dos tipos de efecto espejo. Así que quedaros, dale suscribiros, al like y empecemos. Bien, el efecto espejo en psicópatas narcisistas es un tipo de abuso psicológico muy usado que tiene una doble vía. La primera vía es cuando el psicópata narcisista hace un copia y pega de tu personalidad, gustos, hábitos, aficiones, lo que sea. Esto sucede normalmente en la primera fase de las relaciones, en la parte del enganche o enamoramiento. Ves tú como persona empática que esa persona que quieres conocer es muy parecida a ti y por eso pues te gusta, tienes más curiosidad, más afán de descubrir cómo es y ves que piensa igual que tú, que tiene la misma moralidad, que las aficiones son muy parecidas. Por ejemplo, si a ti te gustan los coches, a él también. Si a ti te gustan las flores, a él también. Vale. Esto es... después vamos a hablar un poco más de ello, pero esto es la primera parte. La primera vía. La segunda vía. Aquí es la parte más interesante, que es cuando te hace creer a ti que lo que él ha hecho o dicho, lo has hecho tú. Entonces esto es muy interesante porque puedes pensar, ¿esto es el luz de gas? Pues es exactamente eso. Es decir, la segunda vía del efecto espejo es el luz de gas, pero en esta dirección, en la dirección en que lo que él ha dicho o hecho te lo traspasa a ti. El luz de gas, como he dicho en otro vídeo, que lo podéis ver por aquí arriba, es más extenso, abarca muchas más situaciones, es mucho más amplio, pero el momento en que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda, el psicópata narcisista dice, por ejemplo, voy a ir a casa de Paolo y le voy a comprar el regalo X, que es una situación lo más aburrida y absurda que te puedas encontrar. Esto es una cosa que él hará. En el momento en que tú, no te preocupes, querida, vamos a ir por separado porque yo iré antes a comprar el regalo. Y tú, pues toda confiada, pues dices, vale. Llega un momento en que vas a casa de Paolo y no hay regalo, y en ese mismo momento, delante de todas las personas, él dice, pero si lo tenías que ir a comprar tú, tenías que haber ido tú a comprarlo, si hemos quedado así. Que tú pienses que es una equivocación, un malentendido, whatever, pero no, es... te está ridiculizando delante de todo el entorno social, te está creando confusión mental. Después tú, para no querer provocar una discusión, dices, ah, bueno, pues quizás sí. Ya la gente dice, ostras, ¿qué le pasa a esta chica? Sobre todo cuando no te conocen, y si te conocen, pues dicen, bueno, no pasa nada, pero estas situaciones absurdas van a pasar muy frecuentemente. Es este tipo de cosas. O sea, la primera vía es cuando tú estás delante de un espejo y el filtro es el psicópata, en el cual va a absorber todas tus cualidades, toda tu moral, tus principios, tus gustos, tus hábitos. Y la segunda vía es cuando tú tienes el espejo, el psicópata va a hacer lo que le dé la gana, va a decir lo que le dé la gana, pero te lo va a meter como si tú lo hubieras hecho. Yo creo que se entiende. Vamos a profundizar un poco más en los dos conceptos, por eso. Vamos por el primer concepto. Cuando el psicópata tiene el espejo y lo absorbe todo. Vale. Vas a ver que, bueno, claro, depende de dónde te encuentres el psicópata. Si estás en la ESO, si estás en el bachillerato, en la universidad, si ya eres más adulto, si ya pues tienes 60 años, o sea, el psicópata no tiene edad, el psicópata no tiene empatía y el psicópata lo va a hacer las cosas como le plazca, donde le plazca, y no te vas a enterar hasta que ya sea muy tarde. Entonces, por ejemplo, si es en la ESO, ¿no? Los chavales que empiezan una relación con 15 o por ahí. Hay psicópatas de 15 años, hay narcisistas de 15 años. Entonces, ¿cómo tú lo puedes reconocer a ese psicópata, no? A veces, a ese psicópata narcisista, porque de repente tiene tus mismos gustos, todo lo que dices te va a parecer bien, te va a contemplar o a cuidar en exceso. Y también tienes que saber una cosa, todas las personas que nacemos en este muro tenemos taras. Estamos hablando de
bueno, que tu educación, tu personalidad está formada por las ideas que vas cogiendo de las personas de tu entorno, primero de tus familiares más cercanos, padre, madre, hermanos, tíos, o sea, lo más cercano. Después hay la pequeña burbuja social, que es escuela, algunas actividades extraescolares con las que te relacionas con gente. Y después es lo que tú ves por la televisión, por la radio, los estímulos más exteriores, ¿no? Con todo ello tú vas creando una personalidad. Tú vas creando unas... Más que la personalidad, yo creo que esté más enfatizado con las ideas nocivas y víricas que te van introduciendo poco a poco, que tú no te vas enterando, y que hace que tu puzzle... Imaginaos que sois un puzzle, ¿no? Pues aunque tengáis 15, como tengáis 30, como tengáis 60, ese puzzle no estará completo. Os va a parecer que sí, pero en realidad no estará completo. Y el psicópata es experto en descubrir qué pieza falta. Te la va a regalar esa pieza. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Situación muy normal, ¿eh? Chica de 15, 16 años que estudia, que es una chica normal, que saca sus notas entre, no sé, una media de 7, por ejemplo, que pues es un poco aplicadita, que va a inglés, que tiene sus amiguitas, que pues te gusta el fútbol o el básquet, ¿no? Una chica normal y corriente. Pero hay una presión social porque ella quiere ser, por ejemplo, médico. Entonces, para tú ser médico, la nota de selectividad es alta, ¿no? La nota de corte es bastante alta. Entonces, claro, hay una presión, algunos días va mejor, algunos días va peor, pero hay una exigencia. Esta exigencia, si no está bien gestionada, si no está bien contemplada, no hay unos beneficios, por ejemplo, yo estudio tantas horas, pero me doy un pequeño caprichito. Si todo esto no está bien gestionado, las expectativas son demasiado altas, tú puedes ser médico. Claro que puedes ser médico. ¿Dónde está el problema? Pero el problema está en toda esa presión que recibes. Esa presión hace que una parte de tu puzzle no esté. Entonces encuentras a un chico que curiosamente también quiere ser médico, que curiosamente, o médico barra de la profesión, enfermero, psicólogo, terapeuta, no sé, fisioterapeuta, o sea, una cosa del estilo, ¿no? Y que también pues no saca tan buenas notas como tú o más o menos igual, o sea, una cosa parecida, que te parece que es muy parecida y que con él pues la vida irá mejor. No porque lo estés utilizando, sino porque en las relaciones, cuando hay dos personas, siempre se dice es mejor dos cerebros que uno. ¿Por qué? Porque la vida con dos personas, con una relación, se supone que es más sencilla. Porque hay 4 ojos, hay 4 manos, hay 2 cerebros. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, esta persona, el chico que estás conociendo, no ves que esté estudiando todo el santo día. No ves que tenga que la presión que le ejercen sobre él le importe una mierda. Entonces tú quieres copiar eso porque te está doliendo la presión. ¿Lo veis? Esta parte del rompecabezas, del puzzle, la estás complementando con lo que parece ser que él es. Entonces él te va a decir, pero ¿por qué estudias tanto? ¿Te vas a enfermar? Tú piensas que esto es cuidado, porque de tus padres has recibido cuidados de vigila, descansa, come saludable, mira, te hemos comprado esto. Las frases son las mismas, pero la intención es otra. Y como no hay estas barreras, porque son muy difíciles de detectar, sobre todo si no te las cuentan, o te las cuentan de una manera que, claro, ellos no, por ejemplo, no han tenido nunca la desgracia de estar con un psicópata. Entonces, claro, piensan, la gente normalmente es buena, la gente, unos ayudan a los otros, son empáticos, no te va a pasar, o sea, tienes que ir con cuidado, ¿no? Pero a ver, normalmente la gente pues responde bien, hasta que te encuentres con esta persona. Entonces esta persona te va a absorber tus cualidades, te va a absorber tus rutinas, te va a absorber todo. Vas a ver que esa persona pues quizás sacaba 6 o 7 y va a sacar 8 o 9 y tú te va a doler el brazo del estrés, te va a haber pinchazos en el pecho y cada vez quieres hacer más y más y más. Por esas ideas nocivas de la presión. Y puedes acabar en el hospital.
Y te vas a autoculpar a ti misma de que cómo ha pasado todo esto, ¿no? Porque antes no había pasado y ahora sí, pues no estás viendo que el problema es él. Piensas que el problema va contigo. Porque la sociedad así lo ha estipulado, ha dicho que si tú tienes un problema, el problema es tuyo. Es que es tuyo por no gestionarlo adecuadamente. Es una frase que se dice mucho, sobre todo en psicología. Pues esto es mentira cuando te topas con gente psicópata narcisista. ¿Me entiendes? Esto es totalmente falso. Por tanto, vigilad cuando empezáis una relación. Tened todas las banderas. Desconfiad. O sea, queda muy mal decirlo, pero desconfiad. Desde mi punto de vista, desconfiad. Bachillerato pasa exactamente lo mismo, que quizá tú quieras ser médico, abogado, son profesiones que tienen mucha nota en selectividad, ves que esa persona pues no le importa tanto, y tú piensas que lo estás copiando a él, pero es mentira, es él el que te está copiando a ti. Y te vas a sentir como... Las sensaciones que da todo esto es de confusión, mareos, ¿qué me está pasando? Yo antes era más aplicada, yo no estaba tan cansada, ahora como de más, no puedo hacer tanto ejercicio, no tengo tiempo para mis amigos, él se va a quejar de que tú no tienes tiempo, entonces claro, tú tienes que priorizar o tus amigos o él, y él te va a ir absorbiendo todas estas cosas. Después hay la segunda vía. La segunda vía es cuando precisamente el psicópata o narcisista, que esto ya es cuando la relación ya va un poco más allá, ya no es el inicio, ya es por el medio de la relación. Entonces el psicópata, por ejemplo, pues dice, en una discusión donde, por ejemplo, tú tenías 10 euros delante de la entrada para ir a comprar, pues eso, 2 cartones de leche, unos huevos y alguna cosa más, ¿no? Ahora como ha subido todo, creo que no hay para más. Entonces, tú vas a ir, tú te has planificado el día, como has podido, porque ya estás cansada, la cosa ya va con su cansancio incluido, y no ves el dinero. O sea, son las 8 de la tarde que tienes que ir a comprar y no ves el dinero. Y lo estás revisando, lo estás buscando, y quizás es final de mes y no hay más dinero. O sea, ya os estoy poniendo situaciones muy típicas, muy fáciles de entender, porque es que como con todo esto la gente no reacciona, el psicópata va a más. Entonces voy a ponerlo más sencillo. Entonces el psicópata llega, por ejemplo, a cabo de media hora, y tú le dices, ostras, que no hay los 10 euros y que yo iba a pensar hacer pues quizá una tortilla de patatas o lo que sea, y que no encuentro el dinero. Tú estás preocupado como una persona empática de que quizá faltan 3 días para llegar a final de mes y que con esos 10 euros ibas a hacer algunos platos sencillos pues para llegar, ¿no? Y él todo contento, quizá con alguna copa de más, lo que sea, pero no es para justificar el alcohol, sino él con sus vicios particulares, que tú no los tengas, pues es tu problema, ¿me entiendes? Me refería a eso. Va a venir y va a decir, pues si estaban aquí, ¿no? Si los has cogido tú. Y tú, la persona empática, va a decir, no, si no están. Total, que después de una discusión, porque él va a crear una discusión, porque los ha cogido él, tú vas a pedirle perdón a esa persona y vas a decir, pues lo siento, me he equivocado, ahora qué haremos, pues mira, con lo que haya en casa, pues quizá haya un paquete de arroz, vamos a hacer algo. Esa persona te va a decir, hostia, es que gestionas mal la economía, gestionas mal el tiempo, a ver si te pones las pilas, tú toda culpable, lloras, ansiedad, frustración, culpabilidad. Pasan unos meses, pasan más cosas, llega otra discusión que a él le apetece, y entonces de repente se va a reír en tu cara de lo que pasó hace 3 meses. Y tú calla, te va a decir, por ejemplo, tú calla que cogí ese día 10 euros y ni te enteraste. Que tú en ese momento tú no estás pensando en esos 10 euros, estás pensando en las discusiones o la nueva discusión que se está formando. Pero el psicópata te lo va a decir. Porque a ver si tú aún estás con la... Todo esto son pruebas, O sea,
todo esto son manipulaciones mentales, confusiones mentales y pruebas mentales para ver hasta qué punto tú te das cuenta o no de lo que él hace. Digo él, pero no porque es género neutro, pero es él, ella, lo que sea. O sea, esa persona que es psicópata te va a hacer confusiones mentales, te va a hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que tú en ese momento no te das cuenta, estás en shock, si no te estás dando cuenta de todo esto. Pero entonces llega un momento, puede ser esa semana, ese año, esa década. A mí me ha pasado con década, que dices, ostras, esa discusión de los 10 euros, ostras, pues él me dijo que los había cogido. Entonces tú lo confrontas, que por qué me dijiste eso, que no sé qué, que estás loca, te va a decir. Que empezamos otra vez con lo mismo, que siempre quieres problemas, que siempre quieres discusiones, que siempre la estás liando, que yo estaba aquí muy tranquilo, que yo no digo nada. Todo esto es mentira. Todo esto son más ideas nocivas hacia tu cerebro que van minando y van diciendo, básicamente, cállate, cómete la mierda que te voy dando, que yo estoy muy tranquilo y déjame en paz. Que mi vida está perfecta con lo que te estoy haciendo. Que te pones enferma por eso, es tu problema. Por ejemplo, ¿no? Esta es la traducción de loca, déjame en paz, perdón, de loca, siempre estás con lo mismo, que siempre peleas, discusiones, siempre malinterpretas las cosas, no sé, ya me decían tus amigos que tú pues muy bien no estabas, y todas estas frases que solamente las sabemos, pero las recalco porque es importante. Beneficios que lleva las dos vías. Los beneficios es, como he dicho, es con confusiones mentales, shock, estrés. Físicamente tienes, por ejemplo, dolor en las tripas o en el estómago, ganas de potar, de vomitar, perdón. Y mareos, por ejemplo, yo tengo mareos con todo esto. De la ansiedad a veces comes no es que comas de más, es que quizá te has saltado la comida y comes un poquito más en la cena, cosa que tampoco se te permite porque es tu problema si no has comido en la comida, ¿sabes? O sea, son este tipo de cosas que siempre hay pruebas, siempre te vas a sentir examinado. La palabra es esta, examinado, cuestionado. Todo lo que vas a decir será cuestionado. Te vas a sentir que vas a excusarte de todas las cosas que hagas durante un día. Imagínate 365 días e imagínate con hijos, que se pone mucho peor. Y ya si hay estafas económicas, ahí ya la has cagado pero bien. Entonces, tú como ser humano, pues en principio tienes que priorizar tus energías, tienes que saber gestionar el tiempo, la economía. Tienes, siempre te dicen, tienes, debes. Pero todo lo que has aprendido cuando estás con un psicópata se va a la mierda. Y es eso. Bueno, una vez explicado las dos vías, los beneficios que el psicópata obtiene, lo que tú sientes físicamente incluso cuando pasa todo esto. Lo de la fiesta también lo he contado porque yo creo que es importante el tema de las fiestas, el tema de celebraciones públicas, ¿no? Con familiares, con amigos. Te vas a sentir en esos momentos que tú siempre vas a acabar mal. No sabes muy bien por qué, pero nunca va a ir bien y siempre vas a ser tú el objetivo. Estamos dentro de un shock constante que hace que tú olvides todo. O sea, el cerebro tiene un límite para sufrir. Yo no sé si alguna vez os lo han contado, pero el cerebro es una máquina, literalmente, que lo que hace es que tiene un cupo para sufrir, un cupo para aprender, un cupo para todo. Entonces, el cupo, cuando estás con un psicópata integrado o narcisista, lo que hace es que el cupo se va a llenar muy rápido. Y tú, o sea, el cerebro mismo lo que va a hacer es entrar en shock. Es como en el ordenador. Entran muchos virus, imaginad, no tenéis antivirus, porque los cerebros de las víctimas de psicópatas integrados no tienen antivirus, y lo que pasa es que va recibiendo virus, y cada página que tú clicas, aunque te parezca que esa página es pues del ministerio o de cualquier otra página que dices es de confianza, entran virus, y al cabo de nada el ordenador dice,
hostia, no funciona, va muy lento. Primero siempre va lento. En biología vosotros os vais a sentir cansados, fatigados. Después que fallan en cosas, que de repente pone no corre, no funciona. Y tienes que esperar unos minutos hasta que el ordenador se vuelva a poner en marcha. Que después cuando cliquéis en iniciar va a costar mucho que inicie. Todo esto, que lo veis en un ordenador y que os parece tan fácil de entender, pasa en vuestro cerebro, pasa en el cerebro de las víctimas de psicópatas integrados. Vais más lenta, la información no se queda, incluso en el ordenador podéis perder archivos importantes. Hasta que le ponéis un antivirus, pero aquí viene el problema. Quizá le habéis puesto un antivirus muy potente que dices, ¡buah! Es que me ha costado quizá 80 euros. Vamos a ponerles el antivirus. Venga, va, que así pues ya tengo dinero y que así el ordenador pues me va a funcionar bien. Pero tiene tal cantidad de mierda el ordenador, tal cantidad que acaba petando. Esto también pasa mucho en el cerebro humano. Quizá tú lleves 20 años, 10 años, 30 años, 40 años con el psicópata integrado, vas a un psicólogo y te dice tan pancho, es que eso es culpa tuya, tú tendrías que haberte dado cuenta, esto es el antivirus, tú tendrías que darte cuenta, tú ¿por qué no te has dado cuenta? Pero si esto le ha pasado a tu hija delante de ti, pero, a ti te ha hecho todo esto, ¿cómo no has pedido antes ayuda? Siempre te vas a sentir cuestionado. Esto es el antivirus. Entonces tú puedes petar, ¿eh? Tú puedes decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, no solamente he aguantado 40 años al psicópata integrado, sino que encima pides ayuda al psicólogo y te dice que básicamente la culpa es tuya por no haber visto algo. Y ahora voy a decir una frase bastante... Si estáis de acuerdo o no, yo no lo sé, es mi experiencia en esta frase. Es decir, tus decisiones las marcas según el sistema en el que estás. Es decir, si hace 30 años no había una ley que protegiera a la mujer, digo a la mujer porque yo soy mujer y el psicópata es mi padre, ¿vale? O sea, no es porque... No vamos a entrar en leyes de violencia de género ni nada de esto. Yo digo, no hay una ley que proteja a la víctima. De psicópatas integrados hace 30 años, no había nada. Entonces, lo que sí había era alineación parental, que salió en el 90 o 91. Había que si la madre no trabajaba y el padre sí, lo único que se valoraba era que quien de los dos aportaba dinero y vamos a ver qué pasa con el niño. Que si el maltrato psicológico no existía. Es decir, estaba, pero no estaba contemplado como una cosa realmente perjudicial para el niño. Porque el maltrato no solamente dice inútil. Esto es demasiado claro. Inútil, subnormal. Esto lo hace seguramente los maltratadores. No sirves para nada. Todo esto. Pero los psicópatas integrados no te dicen inútil, te dicen la definición. No te dicen no vales para nada, te dicen la definición. ¿Me entendéis? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto que a mí me ha pasado y esto ya es real, es mío. Mi madre se separó del psicópata integrado. Nos escapamos y fuimos aquí a Barcelona. Porque la situación era muy grave. Entonces, nos escapamos entre comillas, ¿eh? Él sabía dónde vivíamos, a mí me iba a ver para joderme, pero bueno, etcétera. La cuestión es, mi madre estaba muy enferma. A él le importaba una mierda, pero enferma de verdad. No quiero decir qué, porque ya es una cosa que duele mucho, pero me entendéis. Ya está curada, ya todo bien, pero... Entonces, mi madre me pagaba una escuela, que era privada, para que yo tuviera un futuro. Que digo, no es que las escuelas públicas no tuvieras futuro, lo que pasa es que yo era una chica superdotada. Entonces, en esa escuela se aplicaba el método Montessori, que curiosamente no se aplicaba en las escuelas públicas y era el método que a mí me funcionaba bien, ¿vale? Es eso. ¿Qué pasó? Que mi madre estaba enferma, yo tenía 4 años, acabamos de separarnos del psicópata, nos amenazaba, no nos dejaba dormir,
un largo etcétera, nos estafó económicamente, o sea, una serie de deudas muy importantes. Lo que vengo a decir es que cuando yo tenía que ir a verlo, porque él siempre decía, si la niña no la veo, te la voy a quitar o no la vas a ver más. Esto ha sido la tónica durante 18 años, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo tenía 4 y decía esto, mi madre, no, si te la llevo, si no hay problema. Aparte de que no había ningún problema, pero es que él no se movía de donde vivía para verme. Y eran quizá 2 paradas de metro. Éramos siempre nosotras, independientemente si mi madre se encontraba mal, independientemente si yo estaba resfriada. ¿Entendéis la idea? Entonces, cuando llegábamos al piso donde habíamos vivido antes, que es donde estaba él, a mí me decía, así, sin que mi madre se enterara, ¿eh? O sea, nos poníamos en una parte del comedor, que aún no lo recuerdo, y así en voz baja me decía, ¿sabes que tu madre está enferma por tu culpa? Y yo, ¿qué dice? Yo ya estaba asustada, porque recordamos que cuando la madre está enferma, el niño se asusta, está muy asustado. Él no, él le gustaba había morbo para él en eso. Yo, ¿pero qué dices? Dice, sí, porque claro, sí, como paga lo que paga en tu colegio, si no lo pagase, no haría falta que trabajase. Y me decía, a la que llores un poco, cuidado, cuidado. Si no se podía llorar, tenías que reprimir tus emociones, no le podías decir a tu madre porque él te decía, si le dices a tu madre le va a pasar algo muy grave. O sea, no sé si vosotros todo esto lo habéis vivido también. Yo sé que casos graves se vive todo esto, por eso lo quiero decir. Es decir, había frases en las que él no te dice inútil o qué feo que eres, pero te está diciendo que por tu culpa tu madre está enferma y que si no pagase el dinero que está pagando en la escuela por ti, ella estaría bien. Y si yo le decía, que eso le dije una vez, porque yo no le podía replicar nunca nada, porque si no se montaba de Cristo, pero un día le dije, quizás si nos pasases dinero, ¿no? Quizás si aparte de hacer todo esto, nos pasases mi manutención, quizá mi madre pues no se esforzaría tanto. Bueno, la que se armó fue poca, casi nos denuncia, nos maltrató en esos momentos muchísimo, hasta que yo le pedí perdón por todo esto y tuve que decirle que sí que era culpa mía. Y mi madre de esto no sabía nada, lo único que vio es que él la montó mucho y que nos amenazaba en denunciar por lo que yo había dicho. Pero como yo tenía la idea de que no podía decirle nada a mi madre, porque si no se me moriría, pues yo no le dije nada. Hasta que de repente mi madre vio que paró todo, y es porque yo le pedí disculpas. Y esto se lo he contado de mayor, he confrontado al psicópata de mayor y el psicópata ha dicho, sí, ¿y qué? ¿Me entendéis? Son toda una serie de cosas que el psicópata no te va a decir inútil o no vales. Quizás sí, en algún momento, pues porque son menos palabras y son gente que optimiza mucho los recursos. Pero en el día a día te lo va a dejar ver, te va a montar pollos, lo va a idear todo. Todo está perfectamente planificado, absolutamente todo. Que dices, es imposible. No, es una neurosis que tienes tú, no es real. Es tan real que hasta da miedo. Y yo cada día voy descubriendo más cosas que él ha hecho o ha dicho de nosotras. Y es muy crudo todo esto. Entonces, para abreviar todo esto, lo que estoy diciendo es que hay 2 vías, que el psicópata lo planea todo, que te vas a sentir cuestionado y examinado todo el día, y que todo esto forma parte del efecto espejo, que es una táctica que ellos utilizan que les va muy bien, con toda una serie de otras tácticas que tienen un arsenal de tácticas para hacer que la víctima pues esté toda la vida con ella, porque chupa su energía y su vitalidad y sus ganas de vivir. ¿Me entendéis? Porque no hay, una ley contra psicópatas integrados. No la hay. Así que eso es todo. Dale al like, a la campanilla. Ya sé que ha sido un vídeo duro, pero quería explicarlo todo lo más detallado posible. Muchas gracias y hasta la próxima.